Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicarte sobre un tema relacionado con una cuestión genética y que afecta en la salud para nuestros peluditos, ya que por esta característica son mucho más sensibles y se deben de tener ciertos cuidados con ellos. Nuestro tema de hoy es ¿qué es el albinismo? Seguramente has escuchado este término en humanos, pero esto también se da en otras especies del reino animal, como en los perros. El albinismo consiste en un trastorno genético que produce la reducción total o parcial de la melanina, es decir, el pigmento en ojos, piel y pelo. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Según los especialistas, el albinismo es una condición en la que no hay una pigmentación adecuada y no depende de la edad o el sexo del animal. Esta condición se da por un factor genético y se da también en la herencia de un gen recesivo cuando los animales son cruzados entre la misma familia, muchas veces con el fin de obtener una raza pura. Para que se dé el albinismo, no hay una raza específica, dicen los expertos, y explican que no todos los perros blancos son albinos. Estas son algunas de las características más comunes. Nariz rosada, orilla de los ojos rosada, ojos muy claros. ¿Qué cuidados necesita mi perro albino? La piel es el órgano más grande del cuerpo y su función principal consiste en la protección de otros órganos. Así como los humanos, los perros necesitan de cuidados en la piel, especialmente cuando se trata del albinismo. La primera defensa del cuerpo es la piel. Cuando hay albinismo, esta es muy blanca y existe una hipersensibilidad como mecanismo de defensa, añadiendo que la hipersensibilidad se da hacia los rayos solares, el polvo, las superficies ásperas y algunos alimentos. Los perros albinos, por la falta de melanina, son propensos a sufrir quemaduras al estar expuestos al sol. Además, pueden presentar otros síntomas como resequedad en la piel, descamación e irritación y mucosidad en los ojos. Entre las recomendaciones de los expertos para el cuidado de la piel de los perros albinos están: no exposición al sol. Uno de los placeres de los perros es recibir el calor del sol en el cuerpo, especialmente en el pecho y abdomen. Sin embargo, los perros albinos necesitan tener lugares con sombra, donde no reciban los rayos ultravioletas, para evitar así síntomas como resequedad y descamación. Se recomienda pasearlos en horas de baja exposición a los rayos ultravioleta, antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Alimentación. El pelo protege la piel, así que es importante fortalecerlo y esto se hace a través de la alimentación. Se sugiere incluir a la dieta de los canes un concentrado que contenga principalmente omega 3, 6 y 9, ya que estas vitaminas cumplen con una función protectora. Otro de los beneficios es la prevención de enfermedades inflamatorias en la piel. Medidas de higiene. Debido a la resequedad de la piel, se recomiendan para los baños el uso de shampoo y jabón humectantes. Un perro albino, debido a la hipersensibilidad, podría tener complicaciones a causa de bacterias. Por ello, debes tener superficies limpias para los perros, para evitar la presencia de parásitos, como las pulgas, ácaros y garrapatas, ya que podrían tener complicaciones. Enfermedades y afecciones en la piel. Cuando no se han tomado las medidas adecuadas, los animales están propensos a sufrir enfermedades de la piel, como melanoma. De acuerdo con los médicos, este es el tipo de cáncer más común en los perros. Se presenta por medio de masas redondeadas y muy pigmentadas. El tratamiento es quirúrgico. Alergias. Los peludos que son albinos tienden a padecer alergias a productos químicos, así como también a materiales como metales e incluso plantas. Oído. También es importante que prestes atención a la educación de tu perro. Quizás debas esforzarte un poco más, ya que estos perros sufren algún grado de sordera, así que deberás aprender métodos para comunicarte con él. Como lo hemos expuesto, los perros albinos tendrán problemas cutáneos, de visión y audición. Dependiendo del grado de su deficiencia auditiva, se les dificultará relacionarse con su misma especie y con las personas, ya que podrán reaccionar exageradamente ante situaciones cotidianas que puedan percibir como peligrosas. La solución: contar con un entrenamiento profesional, personal capacitado y con experiencia que ayudará a tu perro a mejorar su comportamiento y a relacionarse.
A ti te aconsejará sobre cómo darle indicaciones o comandos si es ciego o sordo. Entre las recomendaciones básicas está no mover constantemente los muebles de la casa para que el perro memorice su ubicación. Recuerda que no todos los perros blancos son albinos. Si bien los perros blancos suelen tener piel sensible, no significa que tengan una enfermedad como tal, mientras que los albinos sí necesitan cuidados especiales. Si tienes un cachorro y consideras que es albino por su pelo blanco, su nariz sin pigmentación y ojos muy claros, deberás acudir al veterinario para esclarecer tus dudas. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.